del Seminario de Cultura de Inclusión y Diversidad Psicosocial que llevamos desde la Unidad de Educación Incluyente en este Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos a dar inicio con la primera conferencia de este seminario, la cual tiene por nombre Problemas fundamentales de la educación inclusiva, imaginaciones audaces, otros desempeños epistemológicos. Para la presentación de este tema tan interesante, contamos con la participación del doctor Aldo Ocampo González, a quien agradecemos muchísimo haber aceptado participar en este seminario. Y si me permiten, voy a leerles un poco acerca de su extenso currículum. Él es un teórico, ensayista y crítico educativo especializado en la teoría crítica de la educación inclusiva. Su trabajo está orientado a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación, entre otras. Es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, una institución que es reconocida y con un estatus asociativa a Claxo. Es el primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. También creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Es profesor del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Centro de Perú. Y además, él es director de Polifonía, una revista de educación inclusiva con publicación científica de CELEI. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje impartido por la UAM en España y cursa un programa de postdoctorado en Educación, Contextos Contemporáneos y Demandas Populares en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Autor de 6 libros y actas científicas, así como más de 100 artículos entre el periodo 2009 al 2019, y ha impartido más de 100 conferencias, conferencias magistrales y clases magistrales en casi todo Iberoamérica, por invitación gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, en Ecuador, en México, en Perú, en Brasil, Colombia, entre otros. Muchísimas gracias, doctor Aldo. Antes les comento que también nos acompaña el doctor Cristian Israel Huerta Solano, quien colabora en esta unidad de educación incluyente y es el responsable del Cuerpo Académico de Educación Inclusiva y Diversidad Psicosocial y estará moderando este seminario, la conferencia que tenemos el día de hoy con el doctor Aldo Campo. Muchísimas gracias a los dos, bienvenidos y les cedo la palabra, doctor Aldo. Muchísimas gracias, profesora Sara, profesor Israel. Bueno, saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy, tanto académicos, estudiantes, profesores de la universidad y quienes hacen parte de esta comunidad profesional, educativa, psicológica, social, interesada en la inclusión. Bueno, agradecer también a la universidad esta invitación para compartir mi trabajo. Yo voy a presentar mi presentación, la voy a compartir y por favor les pido, profesora Sara, si usted me puede confirmar si se ve, por favor. Sí, doctor Aldo. Ya, allí se ve su gracias. Presentación. Si gusta ampliar para que salga Sí. Solamente la diapositiva, pero sí, ya se ve allí. Ahí, súper. Bueno. Excelente. Entonces, muchísimas gracias. Como les comentaba, agradecer a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Espero que mi presentación sea ilustrativa, les resulte interesante. Algunas cuestiones que vamos a comentar en relación a problemas fundamentales de la educación inclusiva desde el punto de vista epistémico, político y teórico que este enfoque tiene. Bien, bueno. Lo primero que mi principal objetivo el día de hoy es que podamos trabajar o entender la educación inclusiva más allá de la educación especial, ¿ya? Porque de alguna manera uno de los problemas que este campo tiene es justamente ha sido comprender la educación inclusiva
como una extensión o una mutación de la educación especial, y eso en cierta medida lo que ha hecho ha sido restringir la pregunta por lo que es realmente y por comprender en su inmensidad a la educación inclusiva. Por eso que el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es intentar entender la educación inclusiva y su relación con la otra edad, pero más allá de lo que puede haber o de lo que existe dado por la educación especial. Bueno, y antes de eso yo quisiera hacer una advertencia que ya vengo colocando en bastante de mis presentaciones, que tiene que ver con esta idea de que la educación inclusiva no es un eslogan, ni mucho menos es un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando miramos el escenario actual en Latinoamérica preferentemente, nos damos cuenta que la idea de educación inclusiva está presente en todas las políticas educativas, ministeriales, han proliferado los programas de posgrado, de formación, las investigaciones, los papers, los libros en torno a esto, pero aún se sigue redundando en una cuestión bastante trivial a veces para hablar sobre inclusión y que se convierte casi en un mensaje de propaganda, un mensaje directo. Y la inclusión, a mi modo de ver, es mucho más compleja que estas cuestiones de entenderlas de forma reduccionista o de significar que todos somos iguales pero a la vez diferentes, o pensar que exclusivamente la inclusión es para los grupos vulnerables o denominados en esta lógica como lo plantea la lógica del desarrollismo. Lo que quiero decir con esto, queridos compañeros, es que la inclusión es mucho más compleja. ¿Y por qué razón? Porque nos invita a repensar el espacio político, ciudadano, pero sobre todo a hacer una profunda comprensión de cuáles son las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad que producen poblaciones excedentes. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo en filosofía política, pero sí puede ser nuevo en los estudios de educación, porque cuando comprendemos las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad, entendemos cómo se producen estructuras sociales, económicas, culturales que menosprecian o que ponen en riesgo a determinados grupos. Pero además podemos darnos cuenta de que la inclusión es mucho más compleja que estas cuestiones contractuales y que nos invitan justamente a intervenir en esos polos de trabajo. Por eso también yo quisiera comenzar el día de hoy afirmando y diciendo que la inclusión es un complejo proyecto político y una desconocida praxis relacional. Sobre esto es lo que me interesa que podamos quedarnos muy claros el día de hoy, que la inclusión va a formar un complejo proyecto político. Y cuando digo político, no estoy adscribiendo si es comunista, socialista, de izquierda o de derecha, estoy diciendo un proyecto político un proyecto de Estado cívico ciudadano que de alguna manera se va a preocupar por examinar cuestiones ligadas a la raza, la diferencia, la diversidad, la singularidad, la identidad, y todo esto nos va a llevar a redefinir el espacio político, que es el espacio relacional que habitamos todos nosotros como ciudadanos. Y eso lleva entonces a la pregunta por el tipo de modos de existencia que produce la educación inclusiva. La inclusión no es aglutinar más personas puestas en la sociedad o en la escuela o en la universidad, sino que es producir escenarios donde distintos grupos puedan coexistir y puedan existir otros modos de relacionamiento coherente con los múltiples modos de existencia, ¿sí? Y ahí yo quisiera hacer una advertencia antes de poder avanzar. Tradicionalmente hemos entendido la idea de educación inclusiva asociada a la discapacidad y a las necesidades educativas especiales, producto del legado primero esencialista que se transfiere desde la educación especial. Pero luego, cuando nosotros pensamos cuáles son los conceptos o de dónde surgen los conceptos como la otredad, la heterogeneidad, la diferencia, la singularidad, son todos conceptos que van a surgir de la multiplicidad. Por lo tanto, la comprensión real del sujeto de la educación inclusiva no habita en el registro de las necesidades educativas especiales o de la educación especial, sino que habita en el registro de la multiplicidad. Esto quiere decir en el registro de las múltiples formas de existencia, es decir, en las múltiples maneras de ser uno, ¿no? Y eso es lo que yo estoy tratando de mirar, cómo podemos el día de hoy pensar un escenario en el que puedan coexistir
múltiples modos existenciales que van a poner en jaque los modos habituales de entender la educación, pero sobre todo para interrogar las formas de responsabilidad ética que tiene la estructura educativa o la provisión educativa. Y esto nos lleva a nosotros a entender la inclusión primero como un fenómeno histórico, pero también contingente, un fenómeno estructural y heterogéneo. Y esto, en estas cuestiones me quiero detener. Cuando digo que es histórico, depende de las coordenadas espacio-temporales que son sancionadas en un marco en particular, pero también es contingente porque es eminentemente político y es estructural, porque la inclusión es un fenómeno de funcionamiento de las relaciones sociales que son convertidas en relaciones escolares. Por eso partí diciendo que necesitamos aprender a entender cómo funcionan las reglas institucionales de la sociedad que producen poblaciones en riesgo, porque esas mismas reglas son las que condicionan los engranajes del sistema educativo y hacen que el sistema educativo a veces se vuelva con coletazos neoliberales, se vuelva altamente excluyente, etc. Y es heterogéneo porque amalgama una gran pluralidad de grupos específicos que han quedado relegados de esta experiencia, lo que yo suelo llamar desdenes ontológicos o indiferencias ontológicas, formas existenciales que han sido marginadas producto de una única forma legítima de entender al ser humano, ¿sí? Bueno, y esto nos lleva entonces, a mi modo de ver, a algo mucho más complejo. Si la educación inclusiva es un complejo proyecto político, si la educación inclusiva es un mecanismo de transformación de toda la educación en su conjunto, y si la educación inclusiva es uno de los enfoques de hoy día que permiten justamente responder a la demanda de múltiples grupos ciudadanos, entonces lo más importante a mi modo de ver es que ésta debe proporcionar un entrenamiento imaginativo para el desempeño epistemológico, sabiendo de manera diferente a través de los deseos reorganizados de justicia social. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la inclusión nos invita a producir otro tipo de hábitos de pensamiento, otras formas de pensar, de hacer educación, de pensar los problemas educativos. Y en la medida en que se produzcan otros desempeños epistemológicos, otras formas de entender los fenómenos sociales y educativos, seremos capaces entonces de poder responder a los múltiples deseos cívicos, ciudadanos, afectivos, relacionales que van a confluir en la idea de justicia social. Por eso, aprender a pensar inclusivamente, ojo con esto, por eso aprender a pensar inclusivamente, o lo que este calificativo denote en la inmensidad de su estructura, sugiere consolidar una mentalidad deconstructiva, un espacio de reorganización de nuestros hábitos de pensamiento. No basta con solamente producir enfoques críticamente revolucionarios si no existe un cambio en la mentalidad. Si no hay un cambio en la conciencia, en la producción de la conciencia, es muy difícil que enfoques revolucionarios puedan penetrar directamente en la realidad y cumplir con su función. Por eso, la inclusión nos invita a esto, que aprender a pensar inclusivamente, o lo que este calificativo denote, en la inmensidad de su estructura, sugiere consolidar una mentalidad deconstructiva, un espacio de reorganización de nuestros hábitos de pensamiento. Este es uno de los propósitos político-intelectuales más relevantes de la educación inclusiva hoy. Y aquí viene una pregunta, queridos compañeros, dice, ¿cómo la inclusión podría desencadenar una revolución más allá de un cambio de conciencia? Y es esto lo que yo hoy día quiero pensar con ustedes, ¿no? ¿Cómo la inclusión hoy día podría desencadenar una revolución más allá de un cambio de conciencia? Y yo ya decía que por más que tengamos leyes, si no existe un cambio de conciencia, es muy difícil que esas leyes puedan cumplir su función en el mundo. Lo mismo pasa con los fenómenos educativos, ¿sí? Y también sería importante sostener que la inclusión es un cambio revolucionario de la mente, pero ¿qué es lo que hace que esta en sí misma sea un poderoso proyecto político? Antes de ofrecer algunos argumentos, considero necesario reflexionar en torno a lo que supone un cambio de mentalidad.
Y aquí entramos en una cuestión filosófica que es sobre la intención, es decir, hacia dónde se dirige nuestra mente cuando intentamos hablar sobre un determinado fenómeno. Miren, y aquí yo voy a tomar una cita de Spivak, de la gran teórica postcolonialista, autora de textos como Si puede hablar el subalterno, Crítica a una razón postcolonial, etc. Y dice: un mero cambio de mentalidad, por grande que sea, no provoca revoluciones. Sin este revolucionario cambio de mentalidad, los programas revolucionarios caerán en el mismo lazo metafísico de intención y contextos idealizados. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, cuando yo digo un cambio de mentalidad, es la producción de otras formas de pensar sobre el mundo, la existencia, la subjetividad, el ser humano, los múltiples modos de existencia, que son cosas que a mí me preocupan en mi investigación. Pero para que ese cambio de mentalidad se convierta en un acto revolucionario, debemos superar justamente esos parámetros de idealización sin pragmática, sin aplicación en la realidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a ver, cómo los saberes se convierten en saberes que penetran la vida de las personas y producen beneficio en el día a día. Por ello, es fundamental reconocer que no está claro el formato que el discurso de la inclusión adoptaría, ni mucho menos que es una revolución que no tendría un modelo previamente determinado ni un contexto de proliferación específico. Esta última tensión suelo describirla en términos de un sistema de apertura ambivalente. Cuando nosotros pensamos cuál podría ser una posible genealogía de la inclusión, cuando nosotros pensamos dónde podría estar el origen de la educación inclusiva, sin duda su origen no pertenece a la educación especial. Tampoco la educación especial es un primo, hermano o un ascendiente directo de la educación inclusiva. Pensarlo en esa lógica sería un error. La genealogía de la educación inclusiva viene a constituirse a partir de múltiples raíces, raíces que están enredadas entre sí, raíces que vienen desde la interseccionalidad, raíces que vienen desde los estudios de la mujer, raíces que vienen desde lo postcolonial, raíces que vienen desde la filosofía de la diferencia, desde el feminismo crítico, desde la interculturalidad crítica, desde la psicología crítica, deconstructiva, por ejemplo, y todas esas raíces van ensamblando un gran aparato que llamamos educación inclusiva. Y eso corresponde además a un sistema de apertura ambivalente, algo que se abre, que emerge, pero que no tiene claridades de dónde procede, hacia dónde se dirige. No es verdad, es algo que siempre se mueve en zigzag, en giros, en transposiciones. Otra del tarea crítica que enfrenta la educación inclusiva consiste en fomentar la toma de conciencia que en buena parte reconoce que los instrumentos con los que lecturamos el mundo y sus estructuras son mayoritariamente herederos de las mismas estructuras que reproducen sus núcleos problemáticos. Es decir, mucho del trabajo crítico que hoy día existe en la academia es heredero o trabaja con gran parte con los mismos conceptos que provocan los problemas. Entonces la inclusión lo que hace justamente es entender en su cuarto problema fundamental, como vamos a ver, que son los conceptos, la morfología, es cómo muchos de los conceptos con los que ocupamos supuestamente para transformar el mundo son cómplices con las mismas estructuras de desigualdad, de opresión, de segregación que nosotros intentamos superar. Y esto la convierte en que a la inclusión, a entenderla como un recurso clave para el desarrollo de hábitos críticos y de autocuestionamientos, pues desafía parte de las categorías que hemos considerado tan habituales en nuestras formas de interacción con distintos campos de fenómenos, ¿sí? Nos hace cuestionar aquello que antes no supimos cuestionar, ¿sí? Y eso es lo que quiero hacer ver, que hablar de inclusión es un cambio revolucionario de la mente, pero también un cambio existencial, en la medida en que no exista la pregunta cómo responder a las múltiples singularidades, a las múltiples formas de existencia, la inclusión siempre va a estar atrapada en un enfoque
asimilacionista o en un enfoque multicategórico, que es lo que hoy día más conocemos. Por ello, la inclusión no es una práctica de asimilación, sino un profundo dispositivo de transformación del mundo, un proyecto político que redefine las bases del contractualismo social. Y es sobre esto lo que le interesa trabajar. No le interesa eh, hacer que la máquina funcione con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina, ¿no? Y en este sentido, entonces, podríamos sostener que la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos de la máquina, ¿sí? Sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación. ¿Y por qué digo que es perverso el efecto de asimilación? Porque reduce la diversidad a justamente a supuestos grupos que son raros, que habitarían supuestos márgenes, y se olvida que esa idea de diversidad es una propiedad connatural nuestra existencia humana. La diversidad es constitutiva de la experiencia humana, mientras que las diferencias son construcciones sociales y relacionales que permiten develar parte de nuestra propia existencia. Esta idea de la diversidad como ideal de asimilación es el que reduce la diferencia a la otrificación, a grupos supuestamente indígenas, discapacitados, grupos de identidades sexuales no normativas, pero se olvida que la diversidad es una propiedad inherente y transversal a la experiencia humana. En ese sentido, entonces, podríamos darnos cuenta que eh, trabaja en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación. Esta ecuación fortalece el problema ontológico de los grupos sociales, operación que está muy presente, queridos compañeros, en todas las políticas educativas y en la investigación sobre todo, pero que además convierte a la diferencia en un atributo negativo y especular, en una alteridad restringida. Y esto es lo que siempre nos obliga a nosotros a trabajar a partir de cuotas, de grupos específicos, pero no de transformar la estructura de la universidad, del sistema social, justamente para pensar esa multiplicidad de modo existencial, ¿sí? Lo que busca la inclusión en la que yo estoy comprometido, y discúlpenme si no hablo desde el lugar que habitualmente se habla, es justamente derribar esas estructuras de asimilación inclusiva, que son las que yo estoy diciendo, esas estructuras que abrimos las puertas, permitimos que todos los grupos ingresen, pero pareciera que el funcionamiento general sigue funcionando de la misma forma, ¿no? Y esto entonces nos lleva, esa es la estructura de asimilación inclusiva, es la que no deshace los mecanismos, los frenos al autodesarrollo, las opresiones, las segregaciones, sino que crea un espacio en el que de alguna manera esas siguen estando como de forma periférica. Y de alguna manera, cuando las estructuras sociales y educativas se mantienen intactas en cuanto a la opresión y la dominación. Esto nos lleva a recuperar una metáfora de Spivak que se llama sistema de legitimación por reversión, es decir, cómo ciertos bloques intelectuales de análisis que informan nuestras explicaciones del mundo, nuestras teorías, están contaminados. Y mucho del argumento más extendido sobre inclusión, que está travestizado con la educación especial, cae en este sistema de legitimación por reversión, porque omite, no es porque esté mal, sino porque omite, atrapa la verdadera identidad de lo que es la educación inclusiva y la subyuga a la identidad de la educación especial. Entonces, lo que a mí me interesa es trabajar en ese sistema de, como si ustedes lo quieren en psicología, de desedipización, de dejar de castrar la identidad científica y subyugada a lo especial y preguntarnos por qué es realmente la educación inclusiva. Por ello, derribar las formas de esencialización, ¿no es verdad?, con las que tradicionalmente es vinculado el sentido y alcance de la educación inclusiva, asume el reto de evitar incurrir en ninguna forma de semejanza o continuidad con la voz o el rostro de la educación especial. Si bien la educación especial es una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial, es un mecanismo de transformación.
y un poderoso proyecto político. Es un profundo proceso de desplazamiento de los signos que definen la orgánica de la provisión educativa neoliberal, responsable, entre algunas otras cosas, de la producción de procesos de asimilación incluyente. La inclusión ante todo es responder a la pregunta por la producción de otros modos existenciales, por otras formas de convivencia y relacionamiento. Es un mecanismo de fractura y de alteración de los criterios de legibilidad del ser, ¿sí? Es decir, cómo ciertos grupos son o emergen en la experiencia educativa y cómo los reconocemos en esa experiencia educativa, ¿sí? De esto podríamos entonces decir que cuando la palabra educación inclusiva es invocada a través del eco de la educación especial, su objeto se vuelve resquebrajado y queda enrejado en una naturaleza, en una cuadrícula epistemológica que no le pertenece. Por eso nosotros debemos hacer el esfuerzo de producir otros hábitos mentales para superar eso, no porque esté mal, sino que para llegar a la naturaleza de lo que este enfoque es y recuperar su función y su poder político, epistémico. Podemos describir la orgánica del concepto que opera bajo la categoría de inadaptado, pero aquí no digo inadaptado como algo disruptivo, sino como algo que va a tensionar permanentemente a distintos campos del conocimiento y se va a convertir en un espacio de duplicidad afirmativa, es decir, algo que se abre a la pluralidad. Y es sobre esto lo que la educación inclusiva trabaja. Y en esa pluralidad se va a conectar con la ética de la inconmensurabilidad, es decir, la preocupación por lo heterogéneo de lo heterogéneo. Y esta preocupación está presente en muchos de los campos críticos que yo mencionaba, que dan fuerza al origen de este movimiento, como es, por ejemplo, los estudios queer, los estudios de la mujer, los estudios culturales, la decolonialidad, por ejemplo, entre tantos otros. Y por eso la educación inclusiva ha funcionado en gran parte de su historia intelectual como algo que ha sido arrancado de su propio significado, travestido y atrapado por lo especial. Es algo que no se denota apropiadamente o que no se ha explicado de forma coherente con su verdadera razón cognitiva, con su verdadera identidad científica, si así lo quiere. Por eso, la forma en que nos aproximamos comúnmente a este territorio produce dos cosas: un exceso de significado, pero también una política de todo vale, algo que legitima cualquier cosa solamente colocando el adjetivo inclusiva. Hoy eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de lectura inclusiva, museo inclusivo, a todo se le coloca el calificativo, pero difícilmente esa inclusión del calificativo permite producir algo distinto en la forma de pensar, por ejemplo, la lectura a partir de la inclusión, la universidad a partir de la inclusión, el museo a partir de la inclusión. ¿Sí? Esto redefine su gramática, sus categorías, su modo de aproximamiento. Por ello, el argumento más difundido a nivel mundial sobre inclusión, que viene a ser el fenómeno social, ¿no? Y educación inclusiva, el campo de estudio, además de constituir un objeto sin referencia objetiva sobre sí mismo, puede significarse como un argumento mundano, como un conjunto de habladurías, de cosas triviales, que son materializadas en un pensamiento débil. Sumado a ello, un problema en las reglas de comprensión del propio fenómeno. ¿Sí? Probablemente a alguien que me esté escuchando le puede parecer extraño lo que estoy diciendo. Ahí hay un ejercicio cognitivo que tiene que ver con las reglas de comprensión. Y eso también es lo que pasa. ¿Dónde están centradas hoy día las reglas de comprensión de este enfoque? En una estructura de conocimiento que no le pertenece, en lo pedagógico, que es lo especial. Y estas tienen que aprender a dialogar entre ellas. Por ello, tomar la educación inclusiva como educación especial no es solo incurrir en el mismo fallo, sino que legitimar un agente epistémico de orden putativo que, al intentar producir el campo, conserva de forma intacta tal grado de ascendencia, legitimando un mecanismo de imitación que servilmente fortalece la predicación central de su argumento. Al no existir el desplazamiento del significante de lo especial, o lo neoespecial, que es el momento actual que vivimos, elabora una intencionalidad autoidéntica,
una construcción que actúa de forma clave en la represión, en la negación del objeto y de su índice de singularidad, su propia identidad. Esta construcción justamente nos lleva entonces a reconocer que la educación inclusiva en tanto territorio de investigación va a ser independiente y diferente a lo especial, tarea que requiere examinar cómo se constituye el yo de este campo, su identidad, ¿no? Y esto nos lleva entonces a preguntarnos por cómo se fabrica su soberanía activa en diferentes campos de significación. Es encontrar los límites de creación y de existencia del ego del campo. La educación inclusiva que más conocemos y practicamos no es otra cosa que una obra maestra de la metafísica edípica y retórica occidental. Cuando digo metafísica, porque reproduce el ideal ontológico del humanismo clásico, una sola idea de hombre legítimo, digo hombre en el genérico, ya para que no me vayan a malinterpretar, en el genérico, por ejemplo, el hombre blanco, europeo, burgués, muy inteligente, y todas las formas existenciales que no se condicen o no se han condecido históricamente con ese perfil han sido relegadas a una, como dice Enrique Dussel, a una exterioridad ontológica, es decir, a un espacio donde habitan múltiples formas existenciales relegadas y donde nosotros, por ejemplo, como latinoamericanos, habitamos preferentemente, ¿no? Entonces, esa es eso general lo que Rossi Braidotti llama el canibalismo metafísico, ¿no? Que es pensar siempre la diferencia en términos de algo negativo. Bueno, si llevamos esta idea a una comprensión más crítica, podríamos decir que la educación inclusiva busca movilizar otras formas de aprender, de entender la escuela, la universidad, el aprendizaje, la infancia, la evaluación, la diferencia y la singularidad. Entonces, si busca movilizar otra forma de entendimientos, es producir otros hábitos de pensamiento. Y eso entonces nos lleva a que la educación inclusiva mueve la frontera del conocimiento, ¿sí? Transforma la gramática institucional que podemos habitar. Bueno, en esta parte ahora vamos a reflexionar sobre algunos de los problemas fundamentales que este campo tiene. Eh, Hay un texto que yo no he podido terminar de escribir que se llama Problemas Fundamentales de la Educación Inclusiva, pero y es sobre eso lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Por problemas fundamentales, yo quiero que entendamos que son problemas medulares en la constitución de este campo en términos investigativos y científicos. Y esos son 4 problemas fundamentales, 5, pero hoy día vamos a ver 4 que yo he identificado. El primero es el problema ontológico, que está relacionado con la comprensión del ser, mientras que un segundo problema aludiría al problema epistemológico, a cómo se construye el conocimiento en este campo y cómo poder entender su conocimiento por fuera de la educación especial, ¿ya? Y el tercer problema es un problema metodológico, es decir, del método. Pero en este problema yo no quiero puntualizar en algo que sea solamente como un método de investigación, sino que el problema del método es clave para aquellos que forman profesionales porque nos dice cómo pensar sobre un fenómeno y cómo formar a esos profesionales. Y el cuarto problema es el morfológico ligado a los conceptos del campo. Bueno, vamos por partes. El primer problema, como yo ya les comentaba, queridos compañeros, tiene que ver con el problema ontológico. Tradicionalmente en la filosofía, la ontología bordea de forma muy general 2 cuestiones, la comprensión del ser y la comprensión de la realidad. La ontología que la educación inclusiva, como la hemos entendido, tradicionalmente posee, es una ontología que está centrada en 3 grandes presupuestos o supuestos fundamentales, si ustedes así lo quieren, que son heredados son heredados desde el movimiento renacentista hasta y consolidado en la modernidad. Y que esto tiene que ver con el sustancialismo o el esencialismo en filosofía, también con el esquema del humanismo clásico, y que todo esto lleva a una matriz de individualismo esencialismo.
Vamos por partes, ¿les parece? Bueno, lo primero es decirles que la idea del sustancialismo nos lleva a esta lógica de entender la diferencia como una atribución negativa y especular, donde mi identidad se convierte en parte de mi diferencia y esa diferencia genera un mecanismo de devaluación del ser, de diferenciación, que es el caso típico que, por ejemplo, viven las personas trans o las personas indígenas, que a producto de su identidad se convierte en un atributo negativo y les obliga a habitar un espacio, en el espacio social, una forma de diferenciación social, ¿sí? Esa idea parte reconociendo de que una comprensión del ser, que es el ser el que está justamente con el problema, una visión negativa sobre el ser. Y que es lo que dio paso a la idea de la patologización, por ejemplo, sobre la que se ha discutido mucho y sobre todo que en psicología se ha escrito mucho. En términos ontológicos, esto y devino en algo que se llama el humanismo clásico. ¿Y el humanismo clásico qué es? Es una forma rectora, un esquema de pensamiento que en Occidente, como yo ya les comentaba, legitimó una sola forma existencial válida, que era esta idea del hombre europeo, blanco, heterosexual, católico, burgués. Y todas aquellas formas que no coincidieran con esa forma ontológica, existencial y sus criterios de legibilidad quedaron rechazados o expulsados y se convirtieron en indiferencias ontológicas. Bueno, todo esto que estoy diciendo forma algo mayor que se llama una imaginación binaria, una forma de pensar al otro, primero devaluando, jerarquizando y imponiendo criterios que de alguna manera lo que hacen es dar continuidad a un sistema de devaluación permanente, ¿sí? Y como por ejemplo, no sé, pues así como estarían los indígenas, estarían los no indígenas, ¿sí? Así como está la identidad sexual no normativa, están por ejemplo la heterosexualidad. Y en el fondo, esa imaginación binaria reproduce este efecto, pero aquí la pregunta sería cómo construir justicia ontológica y no invertir solamente el papel de ciertos grupos, ¿sí? Y aquí ese es el reto que tenemos. Y cuando nos preguntamos si la educación inclusiva no está asociada a las patologías, no está asociada a la discapacidad preferentemente, no está asociada exclusivamente a los grupos vulnerables, entonces la ontología que más se aproxima a su naturaleza es la ontología de lo menor, de las múltiples singularidades, es decir, de los múltiples modos existenciales del ser humano y que parte de la premisa que el ser humano es el resultado de la interacción permanente con la estructura social, política y cultural, lo que las feministas denominan el materialismo subjetivo, es decir, cómo el ser humano es el resultado de la producción material, histórica y relacional de la que forma parte. Y eso es lo que se aglutina bajo el concepto de devenir, de la transformación permanente del ser, ¿sí? Y eso nos permite descentrar la idea del enfoque multicategorial o pensar que exclusivamente la inclusión trabaja con aquellos que habitan los márgenes de la sociedad, porque esa idea de centro y margen es una ficción analítica. La sociedad no funciona con centro y márgenes, la sociedad funciona de forma como una malla multinivel, donde hay personas que están mucho más cerca del derecho a la educación y otras que están mucho más lejos, que son la igualdad de posiciones, como lo diría, por ejemplo, Duvet. Bueno, el segundo problema que este campo tiene es un problema epistemológico y que como tal podríamos tener tres ideas fundamentales para explicar este problema epistémico. El primero, que la inclusión no tiene claridad sobre su teoría o sobre el tipo de saber que construye. La segunda, que la inclusión como tal siempre ha estado confundida o travestida en su función intelectual con lo especial. Y esto nos lleva yo quisiera que ustedes miraran las imágenes que están acá. En la primera imagen aparece la idea de la mímesis, de un efecto mimético, ¿no es verdad? Algo que se mimetiza. Eso es lo que hoy día tenemos como inclusión, una mímesis que ha avanzado, ¿no es verdad?, con lo especial, y lo que nos lleva entonces a la pregunta, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces, ¿qué es? Podríamos preguntarnos que como tal, no es otra cosa que una forma educativa que nos invita a recuperar aquellos atributos éticos que producto de distintas situaciones heredadas por el proceso político
vuelve justamente a recuperar atributos éticos que son propios de la educación. Por ejemplo, a veces yo escucho que un profesor inclusivo sería aquel que respeta a sus estudiantes, que genera mayores oportunidades, pero todos aquellos que hemos estudiado pedagogía sabemos que esas son atribuciones centrales de nuestra profesión. Es como el médico que sabe que sí o sí tiene que atender a la persona y resguardar la vida. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la palabra educación inclusiva y quitamos el calificativo, solamente queda la palabra educación. Es decir, que la inclusión lo que hace es recuperar aquellos argumentos éticos, políticos, que son sustantivos al propio quehacer educativo. Y en ese sentido, podríamos decir que la epistemología de la educación inclusiva va a tener justamente una naturaleza como aquí aparece, de la dispersión, porque va a ser un conocimiento que se va a construir entre medio de muchas cosas. Como yo ya les decía, por ejemplo, va a viajar por los estudios de la interseccionalidad, de lo postcolonial, del feminismo crítico, del antirracismo, de la teoría crítica de la raza, de la sociología de la discapacidad, de la educación especial, de los estudios culturales, de la psicología, pero en todo esto, como teoría viajera, va a ir tomando aportes y esos aportes van a ir ensamblando una construcción. Eso es lo que hace que la educación inclusiva no pueda ser definida como una disciplina, porque su fenómeno no puede ser definido en los paradigmas de ninguna de las disciplinas conocidas, porque los desborda todo, y eso es lo que hace que sea postdisciplinar, es decir, que trabaje por fuera de múltiples proyectos de conocimiento. Pero esta epistemología tiene una característica medular. ¿Y cuál es esa característica? Que construye un proyecto de conocimiento en resistencia. Y los proyectos de conocimiento en resistencia son todos aquellos que están encargados por examinar cómo ciertas teorías producen alianzas imperceptibles con la desigualdad. Entonces lo que hace la inclusión es generar justamente una teoría que evite ese tipo de complicidades y va a crear justamente una nueva sensibilidad de análisis. En esta imagen que ustedes pueden ver, queridos compañeros, nos damos cuenta de la idea de los enredos genealógicos, de dónde surge o nace la inclusión. Y si se dan cuenta, tiene múltiples raíces, raíces que vienen de todos estos campos que yo mencionaba, ¿no es verdad? Y que justamente eso va a producir una gran transferencia de conocimiento al campo, y eso va a exigir que nosotros como que rearticulemos estos aportes y podamos producir un saber que, si bien no va a negar su herencia, no le va a pertenecer a nadie porque va a ensamblar algo completamente nuevo. Es como que si yo tomara, por ejemplo, esta taza y imagináramos que una licuadora, yo aquí introdujera, por ejemplo, los aportes del colonialismo, del anticolonialismo, del feminismo, de la psicología, de la filosofía de la diferencia, de la interseccionalidad, etcétera, y le pongo la licuadora a batir, se van a mezclar, se van a traducir y van a producir algo completamente nuevo. Eso es lo que hace la inclusión. Produce un objeto que no niega su herencia, pero que a su vez produce algo completamente nuevo. Y eso completamente nuevo es lo que nos permite justamente repensar cómo se producen las desigualdades, intervenir en ellas, transformar la estructura educativa, por ejemplo, repensar la cuestión del tiempo, del espacio, etc. Por eso la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita a trabajar poco a poco hacia la reconstrucción, hacia nuestra propia reconstrucción y la de enfoques coherentes con la educación en contextos cambiantes y poblaciones también cambiantes en nuestro tiempo. Esto es lo que hace la inclusión. Justamente en primer momento, aprender a entender cómo funcionan los múltiples rostros de la desigualdad. No basta con decir que hay 45% de estudiantes en riesgo, sino cómo estas desigualdades penetran subjetiva y materialmente en nuestra propia vida, ¿ya? En primer lugar. Luego, porque justamente la inclusión produce otro tipo de subjetividad, pero además nos invita justamente a entender enfoques o a producir enfoques que respondan a nuestro tiempo y a las poblaciones cambiantes que vamos habitando. Por eso la educación inclusiva requiere que busquemos formas de entender la exclusión desde la perspectiva de quienes son devaluados y convertidos en marginales o excedentes por la escuela o la universidad como está configurada de forma tradicional.
Esto es lo que hace que la inclusión se convierta en una empresa creativa y radical, una táctica, una declaración, un proyecto político, ¿sí? Por ello, debemos entender que la educación inclusiva, como lucha política, modifica la red de relaciones estructurales, prácticas, culturales que habitamos, mientras que la integración solamente genera tensiones políticas, pero no modifica los problemas de base dados por la cultura dominante. Y en ello sería importante entonces entender la inclusión, que ésta se basa o va a ser el principio de todas las cosas en el mundo contemporáneo. Por tanto, es una compleja praxis, un pensamiento y filosofía que toma en cuenta todas las necesidades y situaciones de las múltiples singularidades, comillas, las múltiples formas existenciales o formas de existencia. Es una profunda lectura de los signos del presente, y esto es lo que hace que justamente recupere el interés de la producción de otro mundo. A nivel epistémico, podríamos decir que la inclusión, como fenómeno de estudio, va a construir su conocimiento en base al movimiento y el encuentro de distintas disciplinas, proyectos, métodos, territorios y sujetos. Y eso va a generar un pensamiento intelectual y político epocal, como va a decir Canguilhem, algo que va a funcionar en este tiempo, pero que se va a alterar con el paso de los años. Por tanto, podríamos decir que si la educación inclusiva es una teoría sin disciplina, ¿por qué yo afirmo esto? Porque no parte de una disciplina en particular, más bien parte o se conforma o ensambla su función a partir de múltiples campos del conocimiento que van a redefinir su función, pero por sobre todas las cosas invita a la producción de otras formas de investigación y formas metodológicas. Y esto hace que su naturaleza tenga un carácter postdisciplinar y reorganice todos los mecanismos de la ciencia educativa. Y por otro lado, tiene un conocimiento que emerge, como yo les decía con el ejemplo de la batidora, un conocimiento que emerge de la extracción de aportes más significativos que vienen de distintos campos de estudio. Y eso hace que su construcción del conocimiento sea nómada, viajera, diaspórica, ¿sí? Y eso es lo que le da un carácter postdisciplinar que no está fija en ninguna disciplina. Por ello, podríamos pensar entonces que si la educación inclusiva, perdón, viene de todos estos campos, por ejemplo, la educación especial, tradicional, la teoría crítica, la nueva sociología, los estudios de la discapacidad, la interculturalidad, el postestructuralismo, los estudios culturales, la teoría feminista, los estudios, por ejemplo, postcoloniales, del desarrollo, de la teoría crítica, la teoría política, se dan cuenta que tiene múltiples raíces, y eso es lo que enriquece, por ejemplo, la comprensión de su fenómeno. A nivel epistemológico, esta es una epistemología que desde su surgimiento ha sido tematizada y problematizada en referencia a un espacio relacional de múltiples objetos, problemas, métodos y teorías que van confluyendo en su función. Y esto genera entonces una espacialidad epistemológica que va a encontrarse o va a funcionar en clave a través del nomadismo, pero también del desplazamiento de aportes teóricos, y para develar ese objeto, ese saber, va a recurrir a la traducción. Y aquí nosotros debiésemos hacer una pregunta: ¿cuáles son los objetos, los métodos, las teorías entre las cuales se moviliza y opera la educación inclusiva? Por ello, que cuando afirmamos que la educación inclusiva es una teoría sin disciplina, podríamos decir que a pesar de no presentar un estatus disciplinario, porque las disciplinas tienen un método y un conjunto de hipótesis específicos, fabrica un objeto ambivalente, complejo y multidimensional, algo que se puede ocupar de distintas maneras. ¿Sí? Por eso hay una inclusión en lo social, en lo político, en lo económico, y un objeto general, pero que tiene especificidades diferentes, que es eminentemente fronterizo y postdisciplinar. Y esto hace que articule cuestiones específicas en torno a este objeto, vinculadas especialmente a la educación, pudiendo ser aplicado en términos sociales, políticos, culturales. Concebida así, su objeto o su red objetual, sí, o su campo de fenómeno, es eminentemente abierto, está en constante interacción con el mundo, con sus problemas y su devenir, ¿sí? Y esto hace que la educación inclusiva pueda ser ocupada de múltiples maneras.
Pero aquí hay una pregunta más importante que dice, ¿por qué la educación inclusiva concierne a la educación en general? Y esto es lo que nosotros debiésemos tener siempre como premisa. ¿Por qué concierne a la educación en general? ¿Sí? Epistémicamente porque lucha contra el fracaso, pero también porque reorganiza todo el campo de conocimiento, ¿sí? Actualiza a las disciplinas que la nutren, pero por sobre todo les da un nuevo lenguaje y nuevos hábitos de pensamiento. Y aquí habrían preguntas que nosotros debiésemos hacernos en el marco de un proyecto académico, educativo y cultural, incluidos en qué tendrían que estar las personas, excluidos de qué están supuestamente y excluidos por qué. Sin duda son preguntas estructurales y son preguntas relacionales que nos invitan a repensar nuestra forma de aproximarnos al fenómeno, pero también de interactuar con él. Querida profesora Sara, ¿estoy en el tiempo? Sí, Ya, ¿me da un vamos minuto? bien, doctor Aldo. ¿Me Vamos bien. puedo? Sí, 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 adelante. Ya, muchísimas gracias. Entonces aquí hay una pregunta importante que dice, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto? ¿Es un paradigma? ¿Una metáfora? ¿Un dispositivo heurístico? ¿Una metodología o bien una teoría? Si nosotros tuviésemos que ver qué es lo que es de todo eso el día de hoy, podríamos decir que es en cierta medida un concepto, pero sobre todo una metáfora, es decir, una explicación que han creado distintos grupos marginados de la sociedad para justamente develar sus condiciones de desigualdad a nivel material y subjetivo. Siempre nosotros debemos preguntarnos qué pasa con las personas a nivel psíquico, subjetivo, o los procesos de inclusión, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que es una metáfora? Porque no tiene consolidación paradigmática, ni metodológica, ni epistémica, pero sí, por ejemplo, puede ser entendida hoy día como una metáfora, como una explicación que ocupan distintos grupos, pero que no le pertenece a ninguno de ellos, pero que los conecta en propósito o en luchas similares. Y la inclusión, como categoría de análisis, va a enfrentar un problema definitorio particular, es decir, va a participar de las relaciones de poder estructurales y del tipo de representaciones culturales que plantea, ¿sí? De cómo entendemos a cierto sujeto y bajo qué reglas. Y esto implica entonces recuperar lo que yo ya les decía, que la inclusión es una bisagra que por un lado es estructural y por otro lado es relacional, que tiene que ver con la cotidianidad. Entonces, esta bisagra actúa en estos dos términos, ¿sí? Y por otro lado, la educación inclusiva como proyecto epistémico, intelectual, construye una estrategia de resistencia epistémica que justamente tiene como propósito analizar cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación. Por ejemplo, la empresa del esencialismo liberal, que es lo que hoy día tenemos, que es la clásica política educativa que dice viva la escuela inclusiva, abramos a las diferencias, pero sigue teniendo sistemas altamente excluyentes, segregadores que se oponen a esa tarea. Y eso lo podemos ver en los distintos niveles también del sistema educativo. Por eso, sintetizando, y para que podamos recuperar alguna idea, vamos a decir que el objeto de la educación inclusiva no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina en particular, también que esta es una epistemología viajera, nomadista y diaspórica, porque se mueve entre muchas cosas, muchas teorías, métodos, y va generando un movimiento de construcción, y es postdisciplinar, porque trabaja por fuera de cada uno de estos campos del saber. Además, tiene una ausencia epistemológica, una ausencia de método y de metodologías de investigación que le sean propias y que permitan pensar su fenómeno de acuerdo a su campo, a su forma de pensamiento. También tiene la necesidad de encontrar sus categorías propias, ¿sí? Y aquí es importante el tema de los conceptos, porque los conceptos son los que nos ayudan a ordenar los objetos de conocimiento. Cuando los conceptos están distorsionados, evidentemente pasa este problema de comprensión de la inclusión y que da paso a una gran política de todo vale, ¿no? Todo concepto crea condiciones de comprensión y eso siempre lo tenemos que tener muy claro. Y además debe existir el desafío por una reorganización ontológica. Bueno, yo no sé, profesora, si lo dejamos aquí o tengo unos minutitos más. Yo estoy mirando el tiempo. Doctor Aldo, no se preocupe. Podemos continuar. Si requiere unos minutos más, adelante. Vamos Ah, bien. le agradezco muchísimo, muchísimas gracias. No quiero aburrir a nadie, por eso les pregunto, ¿no? No, Súper, no, no, para entonces nada. ahora Muy vamos, interesante.
Ahora vamos a ver algunas cosas ligadas a los problemas de la razón de la educación inclusiva. Bueno, durante los últimos años, una de las tareas intelectuales que yo he tratado de desarrollar, con mucha humildad lo digo, es rastrear distintas clases de argumentos que posibiliten desestabilizar la concepción dominante sobre educación inclusiva. ¿Y cuál es la concepción dominante? Está asociada a la educación especial, ¿verdad? Que el problema no es la educación especial, el problema es que lo restrictivo que ese argumento se vuelve para pensar todos los problemas que hoy día tenemos. La dominación de lo especial entonces se convierte en un dispositivo que evita que emerjan los signos definitorios de su verdadera identidad. A este peculiar proceso de subyugación heurística yo denomino edipización del objeto, inspirado en la idea de Freud del complejo de Edipo. En eso lo estoy diciendo, algo que castra, que es tenso, que restringe la propia identidad. Por eso, esta comprensión debe entenderse como una crítica en la medida que intenta examinar las estructuras de producción del conocimiento y de la razón de lo inclusivo. El problema es que nos encontramos atrapados en un marco que no posee ninguna clase de imaginación teórica. Cuando digo imaginación teórica es un poco diferente a cómo se piensa en psicología, es la forma de pensar el proceso intelectual de construcción, ¿no? Capaz de desafiar la diversidad de problemas que estructuran los diversos engranajes del sistema mundo o de los sistemas mundo. Y por otro, la incapacidad para reconocer que el argumento más difundido se ha vuelto infértil en sí mismo. Este argumento se mueve entre la mímesis y la mascarada, entre el calco y la imitación y la resistencia al cambio, que es que un argumento poco cristalino, si así lo queremos, ¿no? Y que el más y que deviene en una estructura de conocimiento falsificada, ¿no? Por ello, la educación inclusiva como dispositivo heurístico, como teoría, como epistemología, va a enfrentar estos cuatro problemas fundamentales que van desde lo ontológico, lo epistémico, lo metodológico y lo morfológico. Lo morfológico es el estudio de los conceptos, y en este campo los conceptos emergen de la multiplicidad. Esa es la raíz epistémico-etimológica de todos los conceptos que hoy día más ocupamos: otredad, heterogeneidad, diversidad, alteridad, etc. Sumado a ello, podemos identificar que este es un espacio que es configurado a partir de múltiples influencias que se desplazan incesantemente sin un rumbo fijo, conformando un desconocido figural, un complejo, un espacio completamente diferente, y que están siempre en devenir permanente. Y eso es lo que hace que su campo de producción se construya en el diasporismo, en una red de movimiento inesperado, con saltos, con giros, con rearticulación, ¿sí? Y que en adelante van a definir el orden de producción del campo. Por ello, la interrogante por la naturaleza de su razón teórica focaliza estrictamente en la función de su objeto, noción que, sea dicho de paso, no actúa siguiendo los presupuestos epistémicos eh, de carácter normativo que han sido sancionados por distintos marcos epistemológicos. ¿Por qué digo de la epistemología normativa? Porque en ellos pareciera que la constitución del objeto define lo que es un campo. Y aquí yo prefiero hablar más bien de una red objetual, de una malla donde hay múltiples fenómenos que van desde lo político, lo visual, pero que cada uno de ellos tiene autonomía en sí mismo, ¿no? No para evitar caer en la dictadura teórica de decir el qué es la educación inclusiva, ¿no? Porque son muchas las cosas y caer en esa pregunta de orden metafísico es hacerle un flaco favor al enfoque. Y eso hace que en el fondo nosotros podamos entender que la pregunta por el objeto o por los múltiples objetos de este campo se convierte en un objeto involuntariamente desconocido, incomprendido y perdido en las discusiones sobre educación e inclusión en que actualmente vivimos. Y finalmente podríamos decir que cuando incurrimos en el error de travestir lo especial con lo inclusivo, o bien asumir que esta última es una mutación más avanzada de la educación especial, nos encontramos en presencia de un argumento aparentemente cristalino que comienza a enturbiarse intensamente cuando nos interrogamos acerca de los verdaderos contornos del campo. Aquí nos encontramos en presencia de una razón farisaica, un poco mentirosa, promiscua, etc. ¿Sí?
Y por eso yo ya con esto quiero cerrar que la epistemología de la educación inclusiva no tiene el propósito de desechar el ordenamiento teórico conceptual de lo especial. Yo estoy en contra de aquellas investigaciones que quieren eliminar la educación especial por una cuestión pragmática. En una escuela regular, con suerte a veces se responde a las necesidades de un niño con problemas de lectura y escritura. ¿Qué pasaría con las formas existenciales más complejas ligadas a la discapacidad? Yo creo que aquí la educación especial tiene que sufrir un profundo proceso de reorganización a la luz de algunas de las cuestiones que hemos estado conversando, pero no podría desaparecer porque agudizaría nuevas formas de inclusión excluyente. Y eso es una cuestión, una discusión mucho más compleja que tendríamos que aprender a mirar para justamente evitar que a través de ciertos críticamente esperanzadores, se produzcan nuevas formas de segregación o opresión. Cuando digo opresión no la entiendo en términos marxistas, sino como freno al autodesarrollo, al ejercicio libre de la propia vida de la existencia. ¿Sí? Más bien reconozco que este se convierte en un palincesto heurístico, algo que jamás podrá borrarse y de aquello que jamás podremos librarnos. Es como ese fantasma que va y viene, pero siempre va a estar ahí. ¿Sí? Ocupo esta expresión a la inversa de la retórica ordinaria. Su efecto trabaja para explicar que será algo que retornará una y otra vez. Estoy en completo desacuerdo que en aras de lo inclusivo, tal como sostiene parte del argumento liberal del campo, desaparezca la educación especial, sino creo que es necesario criticar para desestabilizar sus regulaciones y referencias cognitivas, para interrumpir en sus lógicas de producción las que trabajan en estrecha sintonía con las articulaciones del logos, esta razón occidental totalizante del conocimiento. Lo inclusivo nunca es el desplazamiento de lo significante de lo especial. Llegado a este punto debemos preguntarnos acerca de los mecanismos de complicidad negativa y constructiva que de esta operación pueden emerger. La complicidad negativa es justamente aquella que uno puede ser cómplice, pero a la vez cuestionar desde adentro este sistema, ¿no? Interesa entonces encontrar el cambio de alteración de los signos, no solamente el desplazar los signos de lo especial hacia lo inclusivo. Tomar lo especial como inclusivo es poner en manifiesto una singular represión heurística interna y externa en cuanto a su grilla de comprensión, lo que condiciona mediante una retirada de su significante. Bueno, y esto nos lleva entonces a un repudio que opera a nivel simbólico y de lo real formal de su estructura operatoria que implícita en dos cuestiones más profundas, un argumento falso y en la expulsión de este, que lo que hace justamente es atrapar el problema de los signos. Eso que yo quería compartir con ustedes con esto es lo que hace vernos que hoy día la inclusión está explicada en base a un efecto de engañador engañado, un sistema cognitivo que está engañado en sí mismo, pero que produce múltiples formas de engaño. Y el desafío es justamente preguntarnos por la naturaleza de este campo y cómo a partir de esto nosotros podríamos, por ejemplo, producir otros desempeños epistemológicos, otras formas de pensamiento que permitan responder a los dilemas materiales, políticos, culturales de múltiples formas existenciales que en su mayoría han sido construidas al margen del canon ontológico occidental o de la historia en muchos casos. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que algunas de estas preguntas de estos argumentos lo hayan tensionado. Y nada, estoy aquí a disposición de ustedes para las preguntas, los comentarios que puedan emerger. Muchísimas gracias por su atención y nada, quedo atento. Muchas gracias, doctor Aldo. Excelente presentación. Si me permiten, entonces voy a pasar la palabra al doctor Israel Huerta y también me sumo a la invitación que acaba de hacer a nuestra audiencia para que pongan sus comentarios o las preguntas que tengan en el chat y les vamos leyendo. Adelante, doctor Israel. ¿Qué tal, doctor? Bueno, agradezco de entrada el tiempo que se tomó para apoyarnos con esta conferencia, la cual resulta bastante enriquecedora y pone en evidencia también varios elementos, como usted bien lo menciona, a través de cierto travestismo que ha existido respecto a la educación especial, porque de hecho, bueno, hay autores que nos hablan de educación especial o inclusión como niveles, ¿no? Y ponen la educación especial
como en un nivel 1, educación especial con elementos incluyentes en un segundo nivel, o inclusión ya como si fuera el máximo epítome de lo que se está alcanzando. Sin embargo, usted hacía mención sobre un elemento muy interesante, el cómo se usa actualmente el mote, el adjetivo de inclusivo, porque parecería que ya el poner inclusivo a casi cualquier cosa, como ha pasado con neuro, también el término neuro, adopta ciertas características. Sin embargo, esto me lleva a una pregunta, y la principal sería, ¿cómo podríamos identificar ya de manera práctica en términos educativos, escolares, universitarios, aquellas prácticas que son inclusivas? Y ojo, también refiero a elementos culturales, pragmáticos y políticos que van inmersos dentro de esa práctica de aquellos que no lo son, doctor. Sí, bueno, agradezco la pregunta, profesor, y yo creería que, bueno, lo primero tiene que ver con... Esa pregunta tiene varias implicaciones, ya, una de orden conceptual que habría que retomar esa idea de asimilación inclusiva. Cuando yo hacía énfasis en eso, intentaba, inspirado en algunos planteamientos de la filosofía política, de velar que muchas veces pensamos en términos duales el trabajo con la desigualdad. Entonces pensamos que ciertos grupos, primero partimos del supuesto que hay ciertos márgenes en la sociedad, lo que son una metáfora hasta cierto punto ficticia, porque las desigualdades, por ejemplo, de cualquier tipo, no funcionan centro-periferia. Ya, eso es lo que, por ejemplo, la pedagogía crítica, con algunos trabajos de McLaren, él llama llamados vacíos de la diversidad. Es decir, explicaciones que reconocen la desigualdad, pero que quieren atraer al centro de la sociedad a ciertos grupos que supuestamente están oprimidos, pero sin responder a las necesidades de esos grupos. Entonces, esa presencia del llamamiento vacío de la diversidad es lo que yo veo que está muy presente en los discursos, en las políticas ministeriales, en muchas cosas, pero eso hace que devenga en una estructura de asimilación inclusiva, un proceso que se materializa en un primer momento en abrir las puertas, dejar que múltiples grupos que históricamente no participaban, participen, pero con poco cambio en nuestros hábitos mentales, en la forma de hacer el proceso, por ejemplo. Entonces, a veces en la universidad se crea un departamento de inclusión que da muchas luchas, que es un trabajo muy solitario, pero que si ese trabajo no es reconocido por la política, por la vicerrectoría y no es bajado a todas las facultades, ese trabajo se pierde y genera un nudo. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, lo primero sería pensar que todos los estudiantes tienen múltiples trayectorias y que en esas trayectorias sociales, educativas, van imbricándose distintos ejes de desigualdad, ¿ya? Que todo de alguna manera. Y que eso se van a agudizar de acuerdo al tipo de experiencia educativa, al tipo de formación práctica que tengan. Por ejemplo, estoy hablando en el caso de la universidad. Si somos conscientes de cuáles son esas variables interseccionales que afectan a mi estudiantado, a mi comunidad educativa, yo puedo producir un proyecto educativo que vaya en directa reducción de ello y no trabajar como se hace habitualmente en un efecto artificial, que decimos, bueno, todos estos estudiantes vienen de tales sectores pero queda ahí reducido. No hay una profundidad para reconocer cómo esos marcadores van condicionando el paso por la universidad, el paso por la escuela y cómo la enseñanza y la formación y el trabajo académico va a reducir directamente esos marcadores presentes. También otra de las ideas yo creería que implica invertir el orden de relación de los productos de lo inclusivo y dejar de pensar que lo inclusivo es para ciertos grupos y que la educación superior se mira a través de políticas de cuota, que es el efecto multicategórico y que reproduce una buena intención, cae en el error del problema ontológico de los grupos sociales, es decir, bueno, damos cupo especial para discapacidad, el cupo especial del indígena y reproducimos la idea de la diferencia subordinada o negada. Entonces ahí habría que repensar el espacio político universitario, por ejemplo, y de cómo se entiende el derecho a la educación para que justamente evitar el enfoque multicategorial y pensar medidas reales para todos los grupos,
y los múltiples modos de existencia. Y creo que ese es un cambio imaginativo en las formas de enseñanza y de practicar la propia universidad, por ejemplo, ¿no? Eso podría responder eminentemente. Ahora, a nivel de las prácticas culturales son mucho más complejos porque implica conocer la complejidad del conocimiento sociocultural de ciertos grupos. Y eso también es otra medida que nosotros debiésemos adquirir. Y si recuperamos una idea de Spivak, ella nos invita a ser discípulos del subalterno. Y por subalterno no entiendo al que está más abajo que yo, sino que grupos que han sido construidos al margen de la historia. Es decir, cómo piensan, cómo sienten, cómo son sus existencias, ¿sí? Y un poco para desfetichizar ciertos argumentos que a veces se toman a favor de ciertos grupos que en vez de liberar, terminan reduciendo su plano existencial. Eso podría, profesor, aportar. Muy bien, muchas gracias, doctor. También, mientras hacía su narrativa, hacía énfasis sobre el carácter postdisciplinar que tiene precisamente la educación inclusiva, la cual, bueno, creo que se distancia precisamente respecto a la educación especial, considerando que, bueno, la educación especial nace precisamente en un ámbito totalmente disciplinar desde el punto de vista de Foucault, en el que aquellas disciplinas precisamente se emergen para llevar hacia la normalización. Y creo que precisamente este discurso actualmente, creo que estaríamos, salvo su mejor opinión, ante el peligro precisamente de que la inclusión, al marginarla, como usted mencionaba, a ciertos grupos vulnerables o a cierta sectorización, caigamos precisamente en un discurso de normalización a través de la inclusión, en la que todo aquello que por lo que se luchó o que políticamente nació en la resistencia, precisamente se meta en un punto de normalización de aquellas personas y que entre la apariencia se dé elementos inclusivos o incluyentes, pero que caigan precisamente los elementos por los que ha venido trabajando la educación especial respecto a incorporar a las personas en ese mote de normalidad, en ese mote de rehabilitación, en ese mote de generar aquella incursión inclusive capital respecto a su desempeño. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Bueno, yo creo que usted lo explicó de forma más brillante que yo, así que no tendría mucho que decir, pero absolutamente comparto lo que usted señala. A ver, yo pienso, intelectualmente creo que la educación especial siempre ha tenido, le falta desarrollo, por lo tanto, eso hace a nivel intelectual y metodológico, y eso hace que sea más bien a veces un discurso de propaganda, un discurso fácil y que es muy práctico. En cambio, y eso justamente conduce a que además socialmente las personas estamos acostumbrados a pensar binariamente. Entonces, eso reproduce esta imaginación en donde reconozco a ciertos que no son como yo, los jerarquizo, polarizo y genero la operación. ¿Ya? Que es la operación que describe Hayden White en respecto a eso. Pero sin duda hay un proceso de normalización permanente y un proceso, sobre todo la educación, genera ese proceso de forma más sutil en otras cosas. Por ejemplo, en el estudio del lenguaje y del estudio de la lengua, a ciertos grupos se les neutraliza su hábito de pensamiento porque el lenguaje es una forma de pensar. Entonces, de alguna manera, la escolaridad regular a la que todos hemos ido neutraliza ciertos hábitos de pensamiento y lengua. Por ejemplo, y trabaja sobre un remanente colonial, por ejemplo. ¿Ya? Y todo esto tributa hacia la asimilación de la cultura dominante de forma imperceptible. Y digo dominante no en términos marxistas, sino que el mainstream, lo que se impone, lo que busca que sea lo normativo. Sin embargo, ese efecto es muy permanente y eso que usted describía es la asimilación inclusiva, por ejemplo, a la que yo decía que no es intentar hacer que la máquina funcione con los que antes estaban fuera de la máquina, sino que es trabajar de otra manera en esto. Y en esa lógica, yo he planteado que epistemológicamente la educación inclusiva es postdisciplinar, no en el sentido Foucaultiano, sino que en el sentido de cómo se produce el conocimiento, porque este campo tiene múltiples convergencias heurísticas. Es un campo bien singular en sí mismo, porque, por ejemplo, lo primero son las disciplinas, luego vienen las pluridisciplinas, las multidisciplinas, las antidisciplinas, las transdisciplinas, las antidisciplinas, las cross y todo lo demás.
Pero este campo tiene múltiples convergencias, pasa por todos esos niveles, porque en él convergen disciplinas, interdisciplinas, métodos, sujetos, territorios, un montón de cosas. Y eso hace que al pasar por múltiples convergencias heurísticas, se construye algo que se va mutando permanentemente, pero que ensambla algo nuevo. Y eso nuevo es como que se escucha por fuera y más allá de los límites disciplinarios establecidos. Y eso es la operación postdisciplinar. Eso es en términos muy sencillos. De alguna manera, es escuchar el fenómeno por fuera y más allá de múltiples teorías, de múltiples métodos, pero siempre sometiéndolo a traducción para que emerja algo completamente nuevo y propio. Y eso es una operación compleja. Ahora, eso también permite hacer una ecología en cuanto a los saberes, pero también hacer una ecología en cuanto a los conceptos con los que estructuramos este campo de investigación y de trabajo. Y también eso permite romper este parámetro normativo de normatividad permanente que se asocia a la diversidad. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención hace un par de años cómo ciertas políticas de las grandes instituciones normativas que hablan sobre inclusión situaban la inclusión solamente en el rostro de las personas con discapacidad, de los migrantes, de las personas en situación de enfermedad, de los indígenas, pero nunca entendían a ninguno de esos grupos como indígenas, como discapacitados, que es lo que permitiría entender un marco de justicia ontológica, y marginaban epistémicamente a las diversidades sexuales. Entonces allí podemos ver que incluso en el estudio de la diversidad hay muchos vacíos o muchas formas de violenciación epistémica que son importantes poder regular y que vienen precedidas por lo que usted señalaba. Eh, y ahí también yo veo una forma de esencialismo permanente de un esencialismo liberal. Y si entendemos que los sujetos emergen a través de ciertas categorías en la trama educativa, es importante desencializar esas categorías para encontrar la unidad de significación existencial real de cada sujeto, ¿sí? Entonces, comparto plenamente lo que usted señala con respecto a lo normativo, y creo que eso va a costar mucho moverlo porque allá hay un hábito de pensamiento muy arraigado en torno a eso, pero por sobre todo porque es conveniente para la política pública, porque de eso dependen las asignaciones económicas que el Estado da a las universidades, al sistema educativo en su conjunto. Así es, doctor. Y precisamente, bueno, creo que estas situaciones, como usted ya lo mencionaba y también lo mencionó en sus trabajos, es repensar y reconceptualizar también aquellas ideas que tenemos sobre lo inclusivo, sobre lo incluyente y también sobre los señalamientos que se hacen desde quién y desde qué posturas se señala lo que va a ser inclusivo y se señala de quién o quiénes circunstancialmente, históricamente, podrían ser incluidos. Porque también creo que esto lleva esa retórica precisamente de cuota, esa retórica de substanciación sobre lo que sí se tiene que denominar inclusivo y sobre lo que no. De hecho, esto me lleva a pensar también, actualmente, bueno, creo que en Latinoamérica y en muchos países, pues se habla mucho de la neurodiversidad y de la neurodiversidad como un movimiento inclusivo, un movimiento incluyente. Y esto, bueno, creo que también está inmerso en una retórica más apegada a la educación especial, pero también más apegada a aquella resistencia médica que se tenía respecto a la homogenización de las personas. No sé qué nos podría decir al respecto, doctor. Bueno, a mí me encanta la neurodiversidad, pero me encanta en qué sentido, en el argumento que permite romper con esa idea de que hay ciertos cerebros que son válidos y otros que no, y nos conecta con que lo que es coherente con nuestra naturaleza humana es la diversidad neurológica, por ejemplo, neuronal como lo plantea. Sin duda que el campo de la neurodiversidad permite desencializar en sus argumentos, pero en su práctica incurre en el mismo error práctico de volver a reducir este problema multicategórico, que son ciertas personas, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando pensamos en la universidad, por ejemplo, o la escuela a través de la neurodiversidad, primero hay un impacto sustantivo en las metodologías de enseñanza. Es decir, podemos llegar de maneras más, promover accesibilidad cognitiva para todos los estudiantes. Y eso nos permite romper con la idea de que hay ciertos grupos
que son más o menos aptos, sino que entender que las estructuras mentales de los estudiantados son débiles. A mí es algo que siempre me ha preocupado eso como profesor. Yo me formé como profesor de primaria, entonces cuando daba clase a niños y después en la universidad, veo casi lo mismo en estructuras, muchas estructuras cognitivas débiles que les cuesta llegar a ciertos procesos, a niveles, etcétera, y no es porque, porque tengan falta de capacidades, sino que porque ha habido un proceso educativo que ha sido débil en torno a eso. Y ahí hay una respuesta mayor. Las instituciones educativas producen destino social para los estudiantes. Es decir, ¿cuál es el destino social? Son el conjunto de habilidades que cierta formación me da y me permite intervenir una vez que participar activamente en la sociedad. Entonces siempre nosotros tenemos que evaluar qué tipo de destino social construimos para nuestros estudiantes. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que la neurodiversidad tiene ese potencial crítico, además es coherente en ciertos argumentos, por ejemplo, cuando habla de que el cerebro es como una selva tropical, cuando dice que el cerebro es caótico, es coherente con los principios neurobiológicos del aprendizaje, es decir, que dicen, por un lado, que el cerebro aprende en el movimiento, en un desorden organizado, ¿no? Que el cerebro aprende en el movimiento, con juegos lingüísticos, etcétera. Si nosotros podemos recuperar esas premisas y llevarlas a nuestra aula de primaria, secundaria o universitaria, vamos a tener sin duda mejores resultados, pero siempre que nosotros como profesores entendamos aquello que estamos enseñando. ¿Sí? Porque en la medida, y ahí hay una discusión que la enseñanza para la comprensión hace de forma muy enfática y nos dice que la mejora en la enseñanza parte por el conocimiento profundo de aquello que enseñamos. Entonces, sin duda estoy a favor de eso y creo que sería una muy bonita experiencia que las universidades pudieran migrar hacia el paradigma de la neurodiversidad porque nos entrega luces de cómo llegar a esos múltiples modos existenciales. Sí, considero adecuado su planteamiento y coincido que siempre que esto no se restrinja a ciertos grupos, ¿no? A cierta sectorización respecto hacia las personas o dirigidos de manera muy particular. Bueno, doctor, vamos a concluir con estos puntos. Me gustaría preguntar cómo considera que sería la manera más adecuada de recuperar, digo, obviamente aunado a lo que ya nos platicó, la identidad científica de la inclusión, no al margen, sino también al centro y en convivencia de todos estos elementos de los que nos ha platicado, la inclusión, la educación especial, la diversidad, todos elementos sin llegar precisamente a este punto en el que se crea elementos muy centralizados y muy focalizados en ciertas personas o en ciertos elementos. Bueno, esa pregunta la podemos responder con una operación que yo tomé de una metáfora que tomé de la teórica cultural Mieke-Val, que se llama I-Y-Cidad, icidad. ¿Y qué es la icidad? Eso es la pregunta por aquello que habita entre las dos palabras del sintagma educación inclusiva. ¿Qué hay entre medio de estas dos cosas? ¿Qué hay que habita entre medio de educación inclusiva? Y esa es una operación que en la década del 70, Shoshana Feldman, una teórica, una profesora de literatura norteamericana, se preguntó y dijo qué relación había entre literatura y psicoanálisis. Y se hizo esa pregunta, ¿cómo se construía este conocimiento? Es decir, qué aprendía la educación de la inclusión o viceversa, pero lo que sí podemos ver es que acá no aprenden de forma equitativa, sino que aprenden por desnivel. Yendo a su pregunta, podemos darnos cuenta que en el sintagma educación inclusiva, el calificativo inclusiva tiene a nivel epistémico un sentido adjetival y no sustantivo. Y lo que quiero llegar a la respuesta es sustantivo, es decir, lo que es propio del fenómeno. Es adjetival porque invita, primero, tiene un sentido, produce algo que yo denomino un principio de audibilidad. Es decir, que con solo escuchar el concepto se mueve algo en la conciencia y va generando como una sensibilidad en torno a ciertas problemáticas, pero en lo más profundo tiene un principio de alteratividad, es decir, que altera la forma en las que nosotros nos hemos relacionado con determinados fenómenos. Dicho eso, si quitamos el calificativo del sintagma, solamente queda la palabra educación.
Entonces la función de la inclusión se vuelve imperceptible y lo que hace es llevarnos a recuperar atributos que son centrales a la educación, como la justicia, como la pregunta por el trabajo con la diferencia, etcétera. Y es un principio de recuperación ética. Eso sería transversal a todo el sistema educativo y a interrogar cómo la provisión educativa incurre en cierta falta ética al momento, por ejemplo, de ejercer el derecho a la educación. Pero también a nivel epistémico pasa algo interesante que dice que estas dos palabras se informan a partir de múltiples proyectos de conocimiento que a veces poco dialogan con la educación. Y eso hace, en un primer lugar, por ejemplo, el aporte del feminismo, romper con la idea de la esencialización y la sustantivación, ¿ya? Y nos lleva a la pregunta por el materialismo subjetivo, es decir, cómo nuestros estudiantes son el resultado de la historia y de los procesos a los que se enfrentan hoy, por ejemplo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, podemos recuperar la lucha antiesencialista que muchos movimientos de base postestructuralista han trabajado, donde está el antirracismo, el feminismo crítico, etcétera, ¿no? Y recordar que hoy día el momento actual que vive la educación es un momento eminentemente postcrítico. No es crítico, es postcrítico. Y la inclusión va más allá de eso. ¿Ya? Yo no he sabido cómo denominar ese momento, si no ya le hubiese puesto un nombre, pero el postcrítico es el momento donde nos preocupamos por la raza, la etnia, la sexualidad no normativa, el multiculturalismo, etcétera. Todo lo que ha sido como construido al margen de la historia. Pero la inclusión va más allá de eso. Y a nivel epistémico se construye como un movimiento de transformación de la ciencia educativa en su conjunto, pero además tiene una peculiaridad que informa a sus disciplinas, la actualiza, pero en un doble impulso de creatividad, es decir, produciendo, moviendo cosas. Y ante todo es una lucha contra el fracaso, contra la exclusión. Desde ahí me gusta entenderla en términos políticos, pero siempre pensando cómo ese discurso puede incidir en la alteración, en la comprensión, perdón, de las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad, que son las que producen la desigualdad, la opresión y que luego penetran al sistema educativo. Entonces nosotros tenemos reglas institucionales a nivel social que se convierten en reglas institucionales del sistema educativo. Por eso está ese efecto rebote. En la medida en que podamos develar, entender más profundamente cómo esto se produce, podríamos tener respuestas mucho más sustantivas en cuanto a la escolaridad, el proceso universitario, etc. Pero lo cierto es que hoy día la inclusión ha generado la sensibilidad de que todos estemos hablando de esto, ya en la dirección que sea, hay mucho esfuerzo, pero es necesario ya empezar a transitar a cuestiones más complejas, que es lo que esto nos invita, ¿no? Y sin duda, aunque una vez me dijeron en un foro hace muchos años atrás que la inclusión no era un modelo de futuro, sigo insistiendo en que va a ser uno de los principales caballos de batalla por muchas décadas más, pero sí necesitamos, por ejemplo, aprender no solamente a declarar que ciertas cosas son parte de lo inclusivo o parte de la justicia, sino que aprender a ver esa justicia, esas estrategias de inclusión en la vida cotidiana. Es decir, aprender a reconocer que no solo cierta cosa en el discurso de inclusión, sino que en la realidad se materializa como inclusión, como justicia. Y creo que ese acto es lo que es sumamente necesario dentro de la comunidad profesional para evitar que cualquier cosa que parezca inclusiva lo sea y que muchas veces no lo es, y que aprender a reconocer las formas de justicia en la cotidianidad. Creo que eso es un impulso de mi modo de ver más interesante. Doctor, digo, agregando esta pregunta y ya para dar la voz a la maestra Sara, en su experiencia, en su práctica, ¿qué formas de justicia precisamente encuentra ya plasmadas en la práctica o cuáles sugeriría que fueran adecuadas? Esa es una pregunta difícil de contestar, ¿ya? Yo no sé si la puedo contestar, pero yo tengo más preguntas que respuestas en todo caso, ¿ya? Entonces, discúlpenme si no soy tan avesado, pero yo creería que una de las formas de justicia tiene que ver con producir criterios de legibilidad ontológica que lleguen a la profundidad del ser y no a la artificialidad que se construye por fuera.
Es decir, como esta idea, bueno, la discapacidad es tal cosa, siendo que cuando uno interactúa con personas en situación de discapacidad, te das cuenta que son otra la experiencia y que hay muchos silencios que hay que romper, por ejemplo, en esa comprensión existencial. Creo que, por ejemplo, debe haber una justicia relacional en los modos de relacionamiento, y que eso lleva a formas de coexistencia. Creo que la justicia, por ejemplo, en el sistema educativo tiene que verse primero por un profundo conocimiento de los grupos socioculturales con los que trabajamos, que creo que ahí hay una cosa muy artificial. También creo que es pensar al sujeto como sujeto y no como explicaciones construidas por ciertos marcos. Eso me preocupa mucho a nivel ontológico, porque creo que hoy día hay una lógica de pensar de que hay nuevas formas humanas que existen, como los grupos indígenas, las poblaciones lésbicas, etcétera, pero son grupos que siempre han estado en la sociedad. El problema es que no han sido entendidos como en su propia naturaleza. Entonces creo que esa proximidad podría ser primero una justicia ontológica y no solo cognitiva como plantea el giro de colonial. Pero sin duda la pregunta mayor es cómo nosotros en nuestra propia práctica nos cambiamos y cambiamos nuestros hábitos mentales para aproximarnos a ciertos grupos y al tipo de respuesta que le otorgamos a estas colectividades, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, y eso implica una cuestión políticamente incorrecta, que es salir de la retórica y pasar a la experiencia fenoménica, cotidiana. Desde mi lugar de enunciación, profesor, eso sería lo que yo le podría responder. Muchas gracias, doctor, y creo que es bastante interesante los planteamientos que nos expone y creo que, bueno, nos deja efectivamente un espacio de reflexión a partir de todos los elementos que nos ha compartido el día de hoy y sobre todo creo que en general me parece muy claro el punto y la esencia de la conferencia respecto a que vamos dejar de lado aquellos elementos en los que parecería que la educación especial y la educación inclusiva se conjuntan, y parece que son la misma cosa, pero quizás creo que agregaría a este punto también dejar de lado aquella violencia ontológica y epistémica de la que han sido víctima, y no lo digo en el sentido victimario o víctima que existiera alguien, sino en el sentido de aquella deslegitimación de los discursos que precisamente son de estas personas y de aquellos manos se han apropiado a partir solamente de establecimientos culturales próximos y de ciertas apropiaciones para lograr precisamente cubrir cierta cuota o lograr ciertos estándares que de lo que se consideraría inclusivo y no de aquello de lo que realmente es, representa, vive y esencialmente es la persona que vive todos los días con la discapacidad, la diversidad o con aquellos elementos muy particulares que siempre han estado, pero que ese discurso pues no ha sido el suyo, sino ha sido potentado por alguna otra persona, ¿verdad? Muy bien, doctor, muchas gracias. Maestra Sara. Doctor Aldo, ¿me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. No escucho. Sí, la escuchamos. ¿No? Adelante, maestra, ya la recuperamos, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Una disculpa, me desconecté, pero creo que ya estoy acá. Esta cuestión de la tecnología y la internet. Muchísimas gracias, doctor Israel. Muchas gracias, doctor Aldo. Ya estamos con el tiempo encima, pero sí quisiera poner sobre la mesa algunos comentarios
que considero respondieron. Doctor Aldo, hay una pregunta: impulsar la educación igual de manera efectiva. Otros comentarios: ¿hasta qué punto se le puede considerar a la educación como inclusiva cuando se aceptan a los grupos vulnerables en condiciones generales, es decir, hablando estructuralmente en los programas típicos, creencias normativas, etcétera, o generando adecuaciones especiales porque se considera que no serán capaces de desarrollarse en esos contextos? Es decir, que esas adecuaciones limitan su desarrollo por la falsa creencia de que no serán capaces de realizar algo, por lo que ya no se le podría considerar educación inclusiva y podría ser más una mala praxis o vulneración a esas poblaciones. Otro comentario: estoy de acuerdo con usted, son terceras personas ajenas a estas poblaciones las que dictan todo para ellas sin acercarse, conocer sus dificultades, fortalezas, necesidades y oportunidades, manteniéndose en la burbuja de que ellos saben todo lo que necesitan, provocando más obstáculos hacia una verdadera inclusión. Y otro comentario: algunas recomendaciones en nuestra labor como psicólogos para intervenciones más efectivas en camino a la educación inclusiva. Son comentarios, preguntas. Si desea agregar algo, adelante, doctor Aldo. Bueno, primero agradecer los comentarios, las preguntas. Intuyo que yo tenía miedo que no se me entendiera lo que comenté, pero parece que sí por los comentarios. Y quería decir que la psicología tiene un gran peso en la comprensión de la ciencia educativa. Más del 50% juega el conocimiento psicológico en el quehacer educativo. En ese sentido, yo considero riesgoso los aportes de la psicología evolucionista, y discúlpenme, no es una crítica, sino solamente un análisis teórico, ¿ya? Porque la psicología del desarrollo y evolucionista ha producido mapas abstractos del desarrollo, explicaciones que tributan con explicaciones universales que benefician a ciertos grupos y ponen en riesgo a otros. Y eso es propio de la modernidad. Entonces, de alguna manera, yo creería que una de las cosas, una de las recomendaciones que yo haría, ya primero, como planteaban ahí, es ver el tema de bueno, primero los aportes de la psicología deconstruccionista, todo el movimiento británico y australiano que hay al respecto, porque nos invita a recuperar otras preguntas por el ser. Y por la existencia y por todo lo que ustedes como psicólogos trabajan. Y creo que ahí hay un campo de respuestas posibles, sobre todo a aquellos que se quieran dedicar a la psicología educativa. Eso a mí por lo menos me gusta mucho porque nos permite romper con esos parámetros prefijados, universalizables, esas trayectorias ya determinadas de lo que significa ser sujeto en determinadas edades. Yo voy a contar una anécdota, si me permiten, muy cortita. Cuando yo estudiaba pedagogía, bueno, yo de niño tenía mis osos de peluche y los sentaba y le hacía clases, siempre quise ser profesor. Entonces, cuando pude estudiar, llegué y estaba tan contento y me tocó ir a una de mis primeras prácticas a un colegio. Entonces yo empecé a observar el Aldo de ese entonces, dijo, ya, ¿dónde está lo que plantea Piaget, Lord Freud, esto? Y me costó un mundo poderlo ver en la realidad. Y una de mis primeras conclusiones de ese Aldo de aquel entonces era justamente esto que hoy día estoy comentando, que se me ha convertido en algo persistente a lo largo de los años, que justamente hay una idea a veces muy artificial en el contexto educativo de cómo entender la infancia, la adolescencia y los procesos educativos. Y cuando nosotros nos aproximamos a esto, nos damos cuenta de que es totalmente enriquecedor el aporte de la psicología deconstruccionista, porque nos lleva primero a entender que las explicaciones nacen en un contexto mediadas por relaciones de poder y que de alguna manera no logran recuperar esa profundidad de ciertos grupos culturales, ¿no? Entonces yo creo que y ahí se podría también responder ese comentario que decía, bueno, se convierte en una mala práctica, ¿no? Y que cuando decían eso, claro, porque en el fondo vivimos los argumentos que nosotros, con los que se entiende esto, por el lado, el argumento tal como está concebido hoy día sobre inclusión corre de forma paralela con el paternalismo. Por eso que siempre va hacia el grupo vulnerable y que si uno mira, va hacia el corazón de esa existencia, para ellos no son grupos vulnerables, son modos de agenciamiento que se oponen a los modos hegemónicos validados por nuestra sociedad. Por ejemplo,
en el sistema educativo a veces se piensa ingenuamente que llevando libros a poblaciones de niños, por ejemplo en Chile, donde hay alto tráfico de droga, se va a solucionar el tema, y eso es parasitario, porque en esa comprensión, en esa comunidad, eso es un trabajo y es legítimo, solamente que para nosotros ese desempeño epistemológico no es válido. Entonces ahí, bueno, hay varias cosas que podríamos discutir, pero sin duda el tema de la psicología deconstruccionista británica aporta bastantes claves para poder, aquellos que se quieran dedicar a la psicología educativa, a mi modo de ver. Muy bien, pues allí está la respuesta del doctor Aldo en sus comentarios a estas preguntas que hacían. Agradecemos muchísimo el haber aceptado nuestra invitación en nombre de la Unidad de Educación Incluyente del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, acá en México. Doctor Aldo, agradecemos mucho de verdad por esta excelente presentación. Para nosotras ha sido bastante enriquecedor haberle escuchado. Y nada, creo que nos llevamos pues bastante tarea para seguir trabajando. Esperamos poder contar nuevamente con su participación en otros eventos y poder establecer un trabajo en conjunto para continuar sumando. Muchas gracias, doctor Aldo. Muchas gracias, doctor Israel. Que tengan una excelente tarde y les invitamos a seguir en las próximas conferencias de esta quinta edición del Seminario de Cultura de Inclusión y Diversidad Psicosocial por las redes de CUCS. Gracias. Bonita tarde. Súper, muchísimas gracias, un gusto conocerlos. Doctor, Okay, no, al ya. contrario, el gusto es de Doctora, nosotros. creo que ya. Creo que fue una charla muy interesante. Y bueno, creo que digo, también parte del trabajo que hacemos, digo, gracias a eso dimos con usted, gracias con eso dimos a su lectura, y como siempre es muy enriquecedor. Digo, un enorme gusto el conocerlo, y bueno, al margen de sus ocupaciones, esperamos de verdad poder volver a contar con usted en otra emisión del seminario. Creo que podría ser parte de mucho, y bueno, y si es posible, bueno, posiblemente en alguna conferencia magistral, ya esperamos en un futuro de manera ya más presencial, ya en otras circunstancias, porque creo que es muy enriquecedor lo que nos acaba de compartir hoy, y bueno, esperamos de verdad con todo gusto poder contar con usted. Con todo gusto, yo le agradezco, me sentí súper bien y nada, espero que haber cumplido con sus expectativas y quedemos en contacto porque acá en el CELEI hacemos muchas cosas con distintos colegas del continente, así que ustedes como saben, la unión hace la fuerza, así que quedamos. Correcto, doctor. Y bueno, nosotros también, lo que pueda y necesite contar con nosotros, como les decía, nosotros trabajamos cuestiones que tienen que ver también con la epistemología de la inclusión, también tiene que ver con desarrollos teóricos parecidos o similares a los que usted realiza, y también con temas relacionados a diversidad sexual, encaminados precisamente en esta misma línea, en esta misma área. Y bueno, adelante, también lo que pueda contar con nosotros, délo por hecho, con todo gusto, doctor. Ya pues, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, ¿les parece? Claro que sí, doctor. Bueno, Esté que muy bien. tengan una bonita tarde. Igualmente, doctor. Y Cuídense bueno, mucho. posteriormente le harán llegar su constancia, y ya se puso de acuerdo con la maestra Sara también para lo del artículo Súper. o algo así por el estilo. Sí, con todo gusto. Muchas Hombre, gracias, el gusto profe. será de Cuídense nosotros, mucho. doctor. Que esté bien. Hasta luego.